Está muy bien, muchas gracias. Buenas noches tengan todos ustedes. Bueno, comenzaré presentándome o quieren presentarse ustedes. Yo comenzaré primero. Mi nombre es Benita Isabel Rosales, trabajadora social de profesión, con diplomado en trabajo social forense, actualmente cursante de la maestría también en pericia y forense social. He trabajado bastante con el tema de el consumo de sustancias con personas que son dependientes a las sustancias y trabajando muy estrechamente con el tema de la investigación familiar, ¿no? Principalmente. ¿Alguien de ustedes quisiera presentar, tomar la palabra, alguna expectativa en relación al taller, en relación a mi área? A ver, Fabricio, Elizabeth, Marina. Dayana. Ya, bueno, iremos comenzando, ¿de acuerdo? Voy a compartir, ¿puedo compartir, no es cierto? Sí, licenciado, ¿puede compartir la diapositiva? Se ve bien la diapositiva, licenciado.
Hola, ¿se me puede escuchar? Sí, licenciada, se lo oye bien. Ahora sí, ya se me escucha. Ahí estás. Sí, sí, está bien, licenciada. Listo. Ahora sí, Se ve bien también la diapositiva. muchas gracias. Comenzamos, por favor, ¿ya? Comenzamos. Bueno, en el tema de falsas denuncias, nos hemos enmarcado en las dos leyes que están en vigencia y que son muy controversiales en este momento. Entonces, vamos a analizar estrategias para identificar y desvirtuar falsas denuncias en casos relacionados hacia la violencia, tanto a la mujer como también a niños, niños y adolescentes en el marco de la protección, ¿no? Bajo un enfoque social. La ley 348, la vida libre de violencia, y la ley 548, Código Niño, Niña y Adolescente, ¿no? Ambas leyes promueven la lucha contra la violencia, ¿no? En sus diferentes ámbitos, ¿no? Para ello, por ejemplo, en la ley 548 hay el principio superior, que es el interés superior por el niño, ¿no es cierto? Pero bueno, eso ustedes ya lo conocen bien porque entiendo que la mayoría son abogados, ¿no es cierto? Vamos a entrar a la ley 348. En el marco de la ley 348, lamentablemente en estos últimos años, se han ido identificando una serie de falsas denuncias en relación a los casos de violencia de género. Este ha sido un argumento de la Defensoría para poder modificar la ley que actualmente está en boga, ¿no? Está en vigencia, perdón. Y también estamos tomando lo que decía el presidente del Senado, ¿no? Andrónico Rodríguez, se refiere a que es una ley antihombres. ¿Por qué? Basta el testimonio de una mujer para que una persona, agresor entre comillas, puedas tener ya todas las medidas que instaura la ley del Código Penal, ¿no? Entonces, como que sí es un poco complicado y también difícil de poder desvirtuar estas defensas, pero no imposible, porque ahora ustedes van a poder ver cómo con la participación de un equipo multidisciplinario, aquí hablamos de psicólogos, perdón, psiquiatras y trabajadoras sociales, obviamente a la cabeza del abogado, de los abogados, se puede hacer frente a este tipo de situaciones enmarcados en el marco de la ley. En el marco normativo de la Ley 348, la protección integral a las mujeres, su enfoque radica en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. El rol del trabajador social o la trabajadora social, la evaluación integral de los casos, bajo un enfoque de los derechos. Es un rol fundamental que cumplimos las trabajadoras sociales en la evaluación y en la protección de las mujeres víctimas de violencia, para asegurar esta atención y el apoyo garantizando un proceso justo. En el marco de la ley 548 tenemos el código donde la trabajadora social también busca el bienestar integral de los menores de edad, garantizando que estos menores tengan esta protección y principalmente se respeten los derechos, ¿no? Y contribuye a decisiones que beneficien este desarrollo integral y de seguridad. Las falsas denuncias. Como les decía, hay una serie de situaciones que han ido pasando y que ustedes como abogados han debido ir sopesando estas situaciones, ¿no? Realizan falsas acusaciones, declaraciones que dañan o menoscaban la integridad de una persona. Se reconoce como una difamación. Transmitiéndolas pueden ser de manera escrita o verbalmente. ¿Cómo se tipifican estas denuncias? Denuncias malintencionadas que pueden ser generadas principalmente con las manipulaciones que puedan dar tanto de los padres hacia los niños, familiares, el entorno familiar, pueden darse en el ámbito laboral, en distintos ámbitos de estas denuncias, ¿no? También hay las acusaciones fabricadas, prefabricadas, si se puede decir, ¿no? Con una serie de testimonios, una serie de situaciones que posiblemente
y obviamente en los casos que ya se demuestran no eran reales. Y están las detractaciones falsas, ¿no? Que era algo y que luego ya no es y que luego nuevamente es. Entonces hay una serie de contradicciones en las que se van pasando estas situaciones, ¿no? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Estoy presta a escucharlos o escucharlas. Hola. O sigo avanzando. ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí, se escucha, dicen. Ya, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Los indicadores de las falsas denuncias en base a las experiencias que hemos ido teniendo. ¿Puedo avanzar ahí o tienen alguna duda, observación, pregunta que tengan? ¿O seguimos avanzando? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Usted al inicio hace mención a un artículo, a un delito de difamación. ¿A qué se refería con ese delito de difamación? Mire, en el marco legal, bueno, yo no lo puedo explicar específicamente, pero la difamación está enmarcada en lo que es la falsa denuncia, ¿no? O sea, mentir sobre un hecho que ha acontecido, obviamente por distintas razones, pero lo está mintiendo, ¿no? O sea, no está difamando a la persona. No sé si usted me podría ayudar en ese aspecto, por favor. Bueno, creo que no está enmarcado en la realidad la difamación, porque la difamación es un delito ¿Ya? contra el honor, ¿no? Que Ah, de ya, ya. este delito, cuando se activa, cuando hay de una manera pública y tendenciosa y repetitiva, se revela o se divulga un hecho, o una conducta que afecta a la reputación de una persona, Claro ¿no? que sí. Ya sea individual o colectiva, ¿no? Ajá. Pero eso se Nada, puede nada enmarcar. tendría que ver relacionado con una falsa denuncia. Ah, ya, mire, qué interesante. Y eso quería consultar con otro abogado. Ok, vale. Entonces, continuando. Miren, esto más es fruto de la experiencia que he ido teniendo en todos estos años. Entre los indicadores de las falsas, o alguna observación, pregunta que tenga alguien, aparte del doctor. O vamos continuando en el marco de lo que es el taller. Lo que yo quiero acá es que podamos retroalimentarnos ambos, ¿no? Tanto ustedes como mi persona, y podamos construir algo interesante, algo que nos contribuya y nos ayude también, ¿ya? Entre los indicadores que se considera en una falsa denuncia está una denuncia, una acusación infundada, inconsistente con el fin de perjudicar a una persona. Entre los indicadores de alerta están las inconsistencias en el relato, la falta de la evidencia correlativa, pruebas insuficientes o contradictorias, contradicciones en el testimonio, motivaciones subyacentes, ¿no? Pueden ser peleas internas que tengan en la familia, conflictos personales, manipulación, separación. El impacto principalmente da el daño a la credibilidad de denuncias verdaderas, perjuicio en la vida de la persona que ha sido denunciada. ¿Qué hace la trabajadora social en estos casos de denuncias falsas? Cuando se presenta denuncias falsas en el marco de las leyes 348 y 548, el trabajador social desempeña un papel crucial en la investigación y la determinación de la veracidad de los hechos. Su rol principal es el de perito social, que es una experticia que se fundamenta con la área técnica y la especialización. Es decir, es un experto que aporta su conocimiento y experiencia para evaluar la situación desde la perspectiva social, tomando en cuenta principalmente al entorno familiar. Es nuestro objeto de estudio. El trabajador social
forense y también de otras áreas. También aquí estamos hablando de las psicólogas o del psicólogo. También puede entrar en el área de salud la psiquiatra o el psiquiatra, ¿no? En el marco de la Constitución Política del Estado, en el artículo 115, parágrafo 2, el Estado garantiza el derecho al debido proceso y a la defensa a una justicia plural, pronta, oportuna y gratuita, ¿no? El informe de pericia social o dictamen pericial se convierte en un medio de prueba que establece en el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal. Así también, en el artículo 204 de la Ley de 1970, Código, establece la actuación del perito, ya donde se ordena la pericia. Esta pericia puede ser en los ámbitos social, psicológico y también psiquiátrico, ¿no? En la Ley 025 del órgano judicial, en su artículo 115, establece el registro de los mismos, ¿no? El registro de peritos, intérpretes y traductores, ¿no? Y hay un reglamento también de actuación de los peritos, intérpretes y traductores, que está a partir del 2015. Nuestro rol de las trabajadoras sociales forenses en caso de denuncias falsas en Bolivia, principalmente es estar capacitado, tener la experticia para intervenir en estos procesos legales, aportando con la experiencia evaluaciones en el ámbito social, en casos de violencia, maltrato infantil, negligencia, entre otros. Esta experticia se traduce en un dictamen técnico, en un informe técnico especializado sobre aspectos sociales relevantes para un proceso judicial. La modalidad de prueba del perito social. Las acciones que se desarrolla el perito se traducen en un informe social pericial, que se convierte en un medio de prueba, que puede ser utilizado como prueba para procesos de falsas denuncias, ¿no? Para poder afrontar estas situaciones que se van presentando, ¿no? Puntos de evaluación que se toma en trabajo social para la identificación de las denuncias falsas en el marco del Código Niño, Niña, Adolescente son los siguientes. La identificación de necesidades de la protección social del niño, niña y adolescente. Cuando hablamos de necesidades, estamos hablando de necesidades básicas, de necesidades sociales, de necesidades de recreación. También del relacionamiento familiar ante y pos de la acción ilícita, ¿no? Cómo era antes de lo sucedido y cómo está ahora la familia, la relación familiar, la dinámica familiar después de la acción ilícita. La identificación de la dinámica familiar, cuáles son sus relaciones que tienen entre padres, la relación de padres con los hijos, de los hijos entre los hijos, y si es una familia extensa, la relación que tiene entre los tíos, los abuelos que puedan convivir en la dinámica familiar. También otro de los puntos de evaluación son los estudios socioeconómicos de la familia o situaciones de relación de la familia en su entorno social. Ya también sus redes, sea la escuela, en su zona, sus redes sociales que tenga con los amigos, amigas, los niños, también los padres o la familia que conviven, ¿no? En el hogar. También la situación relacional de la familia con su entorno social. Los puntos de evaluación que tomamos en trabajo social en la identificación en el marco de la Ley 348, esto ya en relación a la violencia contra las mujeres, es el daño social, ¿ya? Directo y ocasionado a la víctima. La evaluación del riesgo, la evaluación del impacto social, el análisis de la dinámica familiar y social y la evaluación de la credibilidad del relato en el marco familiar, en el relacionamiento familiar, en la dinámica familiar. No es que nosotros como trabajadoras sociales evaluamos a la persona en su relación, en su entorno familiar, social, comunitario, si son niños, en el ámbito escolar también. Su pericia, la pericia en trabajo social, permite comprender las dinámicas de la violencia, identificar los factores de riesgo, evaluar el impacto psicológico de las víctimas, ¿no?
que tal como está a partir de una serie de instrumentos, de técnicas que se cuentan en el área. El objeto de nuestra investigación y evaluación en las denuncias falsas es revisar el contexto en que surge la denuncia considerando factores sociofamiliares y comunitarios para evaluar cómo podrían influir en el comportamiento del denunciante y del denunciado. Verificar si existen presiones externas, como influencia. Doctores, compañeros, aquí en el taller coyunturales. ¿Cuál será la familia nuclear? ¿Cómo será? A ver, alguien que quiera participar, por favor, para hacerlo un poco más dinámico. Hola. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. También un saludo cordial a la sala de, bueno, de esta interesante y singular clase. Bueno, prácticamente la familia nuclear en la que usted refería, de que cuando se involucre prácticamente en temas periciales, en la que me llamó la atención en el cual manifestaba en razón de la situación o la condición, ¿no? En el cual el trabajo que ustedes, por ejemplo, la realizan, motivo por el cual la familia nuclear, pues obviamente emerge, ¿no? Del padre, la madre, Sí. Ajá, lamentablemente, ¿no? En el cual a raíz de esta unidad, obviamente existen pues los descendientes, en el cual serían prácticamente los hijos, ¿no? Y motivo por el cual los papás prácticamente cumplen un rol esencial en el cual ellos prácticamente son los directos encargados o señalados para poder efectivizar, sobre todo, ¿no? Las pericias en el cual se refiere, los actos investigativos para poder fundamentar en relación a para poder fundamentar y argumentar, ¿no? ajá. En cuanto refiere los casos dentro de un proceso. Gracias, licenciada. Muchas gracias, doctor. Eh, Al hacer la investigación y evaluación en la familia nuclear, tiene mucha razón, nos permite a nosotros detectar patrones de comportamiento y relaciones que podrían corroborar o refutar una denuncia. Vamos a la segunda, familia extensa. ¿Alguien que nos quisiera colaborar, por favor, con qué entienden por familia extensa? A ver, participemos. Familia extensa. ¿Cómo será? Ah, una de las características de de hecho, que viven en en la misma casa. Esa es también una de las características. Y la familia extensa, a ver, Roberto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Mónica. Hola, Ana Mónica, buenas noches. Les voy a tutear, por favor, también a mí, Isabel. De todos somos personas, más allá de los títulos y todo aquello, la parte académica. Mónica, te escuchamos, extensa. Licenciada, a ver, no sé si me equivoco, pero por familia extensa es cuando vive en el hogar con los abuelos, tíos, primos. Es lo que tengo entendido que por familia extensa en el núcleo familiar.
Muy bien, gracias, Mónica. Tienes toda la razón. Viven ahí los abuelos, los tíos, los primos y otros miembros que pueden vivir juntos. ¿Ya? ¿Y cuál es lo principal? Porque puede ser que en un piso vivan un tío, el otro tío no. Viven en el mismo hogar. Tienen estrechos vínculos, ¿no? Estrechos vínculos de apoyo. Vamos con la familia monoparental. A ver, ¿alguien que nos pueda ayudar con la familia monoparental? Generalmente, los casos que tenemos, la mayoría son familias extensas. Son familias por la cultura, por las costumbres, usos y costumbres que tenemos, ¿no? Familia monoparental. ¿Alguien? A ver. Hola. Monoparental. ¿Cómo estará conformada esta familia? Osvaldo, José Luis, Roberto, Dayana, Elizabeth, ¿alguien? Bueno, la familia monoparental está compuesta por el padre o la madre, que tiene bajo su responsabilidad la formación de los hijos. Esto puede suceder por razones de separación, por razones de fallecimiento de la madre o del padre, divorcio o decisiones personales. Vamos con la otra, la familia ensamblada o reconstituida. ¿Alguien puede aportarnos? Aquí dice, en la familia ensamblada o reconstituida nos habla los tuyos, los míos, los nuestros. ¿Qué quiere decir? Que surge cuando ambos miembros, una pareja, tienen sus hijos de una relación anterior, unen los hijos, ¿no? Y los integran en una nueva estructura familiar. Tenemos también la familia adoptiva. Ya en la familia adoptiva, obviamente como su nombre lo dice, ¿no? Es una familia que ha adoptado a uno, a dos o a tres hijos y que no tienen un vínculo biológico consanguíneo, sino tienen o establecen un vínculo legal, ¿ya? A través del proceso de adopción. La familia de acogida. En la familia de acogida es coyunturalmente, ¿no? Es de manera temporal. Acogen a menores en situaciones de vulnerabilidad. Puede ser que el tío o la tía al sobrino o a la sobrina de manera coyuntural lo está acogiendo hasta definir su situación, ¿no? Y la familia homoparental. ¿Alguien con la familia homoparental que nos pueda ayudar? Hola. Esta es una nueva familia que se ha ido viendo también en algunos casitos que se están conformando. Homoparentales. Homoparental. ¿Alguien? Bueno, la familia homoparental está compuesta por parejas del mismo sexo. Comparten la crianza de los hijos. Puede ser que sea del uno o del otro que tiene sus hijos, entonces forman una nueva estructura familiar, ¿no? Aunque todavía entiendo que la normativa todavía no regula de manera explícita este tipo de familia. ¿Alguna duda, pregunta hasta por aquí? Todo está claro, licenciada, gracias. Muchas gracias. Continuamos. Metodología. A ver, para la investigación y la evaluación de la social en las denuncias falsas. En el marco de la ley 348, tenemos dos tipos de metodología y también en la 548. Tenemos la metodología cualitativa que permite profundizar el contexto familiar y social de la violencia. Por favor, alguien está con su micrófono prendido, por favor lo apagan. No puedo apagar porque estoy compartiendo y no puedo apagar yo.
o la persona que está administrando, por favor. En la metodología cualitativa, ¿no? Permite evaluar el contexto familiar y social, ¿no? A partir de las experiencias, ver los factores de riesgo individuales, familiares y sociales. En la cuantitativa la metodología cuantitativa nos permite medir la incidencia de la violencia y evaluar la efectividad de las políticas y las medidas de protección. En el marco de la Ley 548, la metodología, ¿alguien está con su micrófono? Por favor, ¿lo puede apagar? No sé quién está con el micrófono prendido. Lo puede apagar. También se maneja estas dos metodologías, la quali y la cuantitativa, que nos permite. En la Ley 548, bajo el Código de una serie, a partir principalmente de la observación y de las entrevistas que se realizan al niño o al adolescente. Y se utiliza la metodología cuantitativa, es útil para establecer estadísticas sobre la vulnerabilidad infantil y evaluar la eficacia de las intervenciones que se han ido dando. ¿Qué técnicas utilizamos para la evaluación social en las denuncias falsas? Tenemos la entrevista semiestructurada, entrevistas a profundidad, entrevista colateral, tenemos la observación de campo, la visita domiciliaria, tenemos técnicas de recolección de datos, entre otras. La entrevista semiestructurada generalmente es la que se da en el primer contacto, ¿no? Y la entrevista a profundidad es la que ya tiene una serie de ítems que responden a los requerimientos que se necesita ir evaluando, ¿ya? La entrevista colateral también se trabaja no solamente a la persona, sino se trabaja a todo el entorno que ha sido afectado por la situación ilícita, ¿no? Obviamente en todo esto entran las observaciones de campo, las observaciones de la persona, tenemos cuestionarios, no tenemos tests como los psicólogos, tenemos cuestionarios. Y también hay 2 o 3 tests sociales validados a nivel internacional que se utilizan estos. La visita domiciliaria, obviamente que es una herramienta, es una técnica, perdón, básica que tenemos. Nosotros como trabajadores sociales podemos entrar al lugar, podemos ver, observar, entrevistar, no solo una vez, podemos ir 1, 2, 3, y en algunos casos hemos ido más de 3 veces a hacer todo este proceso de evaluación. ¿Alguna duda, pregunta hasta por ahí? El análisis, ¿cómo se hace una vez que ya tengo todo esto? Se tiene que ver los factores que influyen en la denuncia, como ser situaciones de disputa familiar, divorcios, separaciones, etcétera. También las influencias externas o presiones familiares, indicadores de comportamiento, observación del lenguaje corporal, emocional, comportamental, análisis de la congruencia emocional en el denunciante. Tenemos como técnicas, y instrumentos, el genograma, cuestionarios y escalas de medición, tenemos el ecomapa, tenemos la línea de vida. ¿Alguien tiene conocimiento del genograma? Señores participantes. Ya. El genograma es una principal herramienta que nos permite identificar las relaciones que tiene la familia, ¿ya? Y también la estructura familiar, mamá y papá, la relación que tiene entre pareja, la relación con la familia primaria, la relación con la familia secundaria, y van creando unas redes de relaciones, ¿ya? Los cuestionarios y las escalas, el ecomapa que nos permite ver las relaciones que tiene la persona con su entorno, sea en la escuela, sea en la iglesia, sea en el barrio, sea en, no sé, si frecuenta algún grupo, alguna asociación. También tenemos la línea de vida que nos permite identificar desde el nacimiento y en algunos casos desde la primera infancia cómo ha ido sucediendo este proceso de su desarrollo humano de la persona hasta llegar al hecho traumático que ha suscitado y cómo ha sido después, ¿no?
Las metodologías de análisis, tenemos la triangulación de datos, la validación de la información a través de múltiples fuentes, la observación directa en la dinámica familiar y comunitaria y los estudios de casos comparativos. Todo esto se traduce en informes sociales, forenses, periciales, a recomendaciones para el juzgado, donde se sugiere la revisión de pruebas adicionales si es que existen dudas. El contenido del informe principalmente radica en los puntos de pericia, que resume las entrevistas, observaciones y todas las técnicas e instrumentos, las evidencias que se tienen, las conclusiones que se tienen, las sugerencias que se puede lograr. La desvirtuación de las denuncias falsas en el marco de todo este proceso se hace a partir del informe pericial detallado, con la redacción clara de argumentos basados en los hechos observados. Pruebas objetivas, evidencias recopiladas que respalden o contradigan los testimonios. Presentación de hallazgos en las audiencias mediante informes y la exposición oral. Obviamente, todo esto es interesante cuando se hace de manera interdisciplinaria, ¿no? También trabaja ahí la parte psicológica, que es también fundamental, y también la parte de psiquiatría. Obviamente es importante la ética que podemos tener, todo profesional, ¿no? Basado en nuestros principios éticos, en la veracidad, objetividad y la confidencialidad. Y obviamente el compromiso, ¿no? Garantizar el respeto por los derechos humanos. Las conclusiones y recomendaciones, la importancia del enfoque integral que podemos dar en la evaluación y la colaboración interdisciplinaria para una valoración más precisa. Tener el caso a partir de las intervenciones de la psicóloga, que puede evaluar el perfil psicológico de la persona, quizás así identificando trastornos que pueda por ahí tener la persona, fruto del cual ha tenido este proceso. Y nosotros como trabajadoras sociales o trabajadores sociales pueden ver el tema familiar, el contexto, la dinámica, ¿no? Y obviamente la parte médica, que ayuda también a ver si hay algo orgánico, alguna situación de salud que pueda incidir o afectar en el proceso que tienen. Hasta ahí habríamos terminado, señores participantes. Les escucho. Si tienen dudas, preguntas. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Quiero hacerle una consultita. En Diga. realidad, en la práctica, no he comprendido la verdad para qué utilizan los informes sociales. En la práctica vi que un trabajadora social realiza la entrevista, indaga cómo se compone su familia y nada más. Y por eso la duda, y siempre he tenido la duda, o sea, ¿cuál es el propósito de un trabajo social frente a los delitos de género? O sea, ¿para qué nos sirve ese trabajo social? Ya. Miren, generalmente llegan solicitudes del juzgado, principalmente para determinar, por ejemplo, en el tema de género, el daño social, la evaluación del riesgo de la víctima, evaluación del impacto social, la evaluación de la credibilidad del relato y el análisis de la dinámica familiar. Todo eso se traduce en nuestras recomendaciones y o sugerencias para el proceso que están llevando, ¿no? Entonces, para evaluar el daño social, por ejemplo, se trabaja lo que usted me decía, ¿no? O sea, pero con la persona y con su entorno familiar, porque el daño posiblemente que haya sido ocasionado no solamente afecta a la persona, sino también afecta al entorno. La evaluación de riesgo, para ver si en el entorno, posiblemente en el entorno social, en el entorno familiar o social, es que ahí hay, si es una falsa denuncia, realmente está ahí el agresor,
¿no? Y a partir de todo lo mencionado, nosotros podamos identificar esto. En el análisis de la dinámica familiar, podemos identificar que esta persona, cómo es la relación antes y después del hecho ilícito, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que, cómo eran las relaciones que tenían en la familia? ¿Y qué pasó después? ¿Cómo está? ¿No? Y cuál es el impacto que tiene a partir de lo sucedido. Por favor, alguien está con su micrófono prendido. Ese es el rol que tenemos y nos piden puntos de pericia, pide el juzgado, ¿no? Dicen, disculpe la Sí, pregunta. dígame. Me parece interesante estos 4, en realidad 5 elementos, ¿no? 5 elementos. Con relación a la evaluación de credibilidad del relato, Por favor, alguien está con el micrófono prendido. con relación a la credibilidad del relato, o sea, ¿cómo se puede, o cómo hacen, o cómo sale el resultado de que es creíble o no es creíble el relato de la víctima o supuesta víctima, digamos? ¿Cómo se puede determinar, cómo ustedes determinan ese aspecto de credibilidad? Licenciada, está apagado su micrófono. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Sí, licenciada. recién. Ay, hola, ay, miren, se ha apagado. Mire, en la credibilidad del relato, nosotros como trabajadoras sociales, una de nuestras herramientas es la entrevista, pero la entrevista en el entorno familiar, ¿ya? Porque esa familia, esa persona que ha dado, digamos, un falso testimonio no vive sola, sino vive en un entorno familiar. Entonces, todos sus antecedentes, todo lo que, cómo ella convivía, su relación, su dinámica familiar, cómo era antes y después del hecho que pasó. Y hay unos tests que no son tests, son cuestionarios que tomamos y se analiza eso a partir de todas las otras herramientas y las otras entrevistas que se han ido tomando al entorno familiar, principalmente al entorno familiar. Puede ser la pareja, puede ser los hijos, en base al tipo de familia que esté, que sea originaria, ¿no? Nuclear, extensa, etcétera. No sé si les he respondido a la pregunta. Sí, Lisen, gracias, está bien. Ahora, yo les puedo pasar, les voy a pasar los nombres así de los tests si desean. No son tests, son cuestionarios, es que tengo también una formación psicológica. Entonces, son cuestionarios que los psicólogos sí utilizan todo lo que es el comportamiento y todo aquello de la persona. Entonces, nosotros no. Nosotros, principalmente, nuestro objeto de estudio es la familia. Entonces, y su entorno. Por eso es que nosotros como trabajadoras sociales, entonces como que complementamos al trabajo pericial que realizan los psicólogos. ¿Por qué? Porque nosotros complementamos toda esa parte del entorno de la dinámica familiar, todo lo que son sus relaciones que ha tenido la persona, ¿no? Hola, no sé si se me escuchó. Sí, se escuchó, licenciada. No sé si les he respondido bien, mal, no sé, dígame usted. Pero nos ha ido muy bien, le Y comento, con este tipo de intervenciones, principalmente a partir de los puntos de pericia que nos solicitan, ¿no? Y generalmente no toman a las trabajadoras sociales, le cuento. Solamente toman a los psicólogos. Y Dicen obviamente, una, dígame.
una consultita más, perdón, este ultimito más. ¿Cuáles serían los puntos de pericia para un delito, digamos, ya sea para determinar una denuncia falsa o al contrario? ¿Cuáles serían los probables puntos de pericia? Claro, los probables y los que hemos tenido, digamos. Por ejemplo, nos piden identificación en el marco de las 548, Código Niño, Niña, Adolescente. Nos piden necesidades de protección social, nos dice. Nos basamos nosotros en la pirámide de Maslow, que habla de necesidades básicas, nos habla de necesidades recreativas, nos habla, o sea, de una serie de necesidades, es una pirámide. Y obviamente tiene su escala de medición. Nos piden también, en el marco de la ley 548, nos piden el relacionamiento familiar, ¿no? ¿Qué tal el niño, niña, adolescentes con su familia, antes y después? ¿Ya? Nos piden la identificación de la dinámica familiar. Nos piden el estudio socioeconómico de la familia o situación relacional de la familia con su entorno social, o sea, de dónde consiguen el dinero, cómo se abastecen, cómo es esto, cómo de la noche a la mañana, bueno, esta familia que, bueno, no tenía, digamos, los suficientes recursos económicos, ahora resulta, después de un proceso de una denuncia falsa, con dinero, con una serie de situaciones, como muebles, no sé, viajes por ahí, ¿no? ¿Quién hace ese estudio socioeconómico? La trabajadora social. ¿Quién está facultada para hacer eso? La trabajadora social. ¿Quién puede entrar a la casa? La trabajadora social a hacer este proceso. También nos piden la identificación del daño social a partir de su entorno, de su familia. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino también que si no tenemos, digamos, completa nuestra batería de información, también podemos recurrir a su entorno, que es la escuela, si estamos en el marco de la 548, ¿no? La escuela, los grupos que tenga, digamos, en la iglesia, en la zona, el vecino, la vecina, nosotros, nos faculta para poder interactuar y poder investigar y evaluar. Y también nos piden la situación relacionada de la familia, o sea, solamente toda la familia con su entorno social. Esos son los puntos que nos piden generalmente en el marco de la ley 548. En el marco de la ley 348, lo que le decía, ¿no? El daño social, la evaluación de riesgo, el análisis de la dinámica familiar y social del entorno. Pero a su familia, a su entorno. Y la evaluación de la credibilidad del relato desde un punto social. No es que les vamos a nosotros hacer como los psicólogos, ¿no? Toda una batería de pruebas y todo aquello, no. Nosotros tenemos otros instrumentos como trabajadoras sociales, que se traducen, ya les dije, en genogramas, ecomapas, escalas, cuestionarios, líneas de vida, una serie de instrumentos que tenemos. ¿Les he respondido? Sí, gracias, licenciada. No sé si nos puedes pasar ese material. Obviamente les voy a pasar. ¿Y hay alguna trabajadora social en el grupo? ¿O trabajador social? Creo que nadie, ¿no? Licenciada, no soy trabajadora social, pero doctor, nos gustaría que nos pase todo ese material porque nos va a servir de mucho. Por favor, licenciada. Claro, les voy a pasar el data y voy a coordinar con la persona que está coordinando para pasarles así los tests, los nombrecitos, sobre todo, porque si les paso los tests, porque viene con manuales, les comento. Es parecido a psicología, pero nosotros manejamos escalas. Obviamente que están validadas a nivel internacional. Y obviamente eso te dan en el proceso de formación al ser trabajador social forense pericial. Porque un trabajador social solamente, igual yo creo que en derecho no ve, o sea, tenemos una especialidad, o en toda disciplina una especialidad. Entonces, ahí ya en el proceso de formación nos dan aquello. Licen, disculpen, no sé si nos puedes pasar esos manuales, porque en realidad estamos interesados en profundizar el tema y creo que es muy interesante el trabajo
el trabajo que realizan y eso aporta en la investigación y para llegar a la verdad histórica, digamos. Sí, es que eso pasa por el tema de ética, dicen, ¿no? O sea, trabajadoras sociales o trabajadores sociales con trabajadores sociales, dicen, ¿no? Lo que sí les puedo pasar son las evaluaciones, digamos, que podemos, con los que trabajamos, digamos. Tenemos nosotros la batería igual, bueno, no son baterías, son escalas que trabajamos, pero me pueden escribir a mi interno si es que quieren profundizar un poco más en esto y tener más información y ver en caso de que, digamos, tengan algún caso en que se quieran que, digamos, la trabajadora social, el área social, pueda refutar estas denuncias falsas, ¿no? Y tener este marco interdisciplinario, que no solamente es el psicólogo, también es el trabajo social y también es la parte de salud. Si desean, les dicto. Ah, no, está ahí mi número de teléfono de seguro, si no, les dicto mi número de celular si ustedes desean. Por favor, licenciada, ¿nos puede dictar su número? A ver, mi número es el 701-73096. Si Gracias, se licenciada. quiere más información, bueno, coordinamos, nos contactamos. ¿De qué departamento son? ¿Son de La Paz? Yo estoy en La Paz. ¿Ustedes de qué departamento son? ¿O son también de La Paz? Dice José de Oruro, Julio Arroyo. Ah, de Oruro, qué lindo. Oruro. ¿Alguien más que sea de Oruro? Ya, de Cochabamba. ¿Alguien de Cochabamba? Tan linda tierra. Nadie de Cochabamba. Entonces somos de La Paz la mayoría, Creo que sí, licenciada. ¿no es cierto? Ya. ¿Alguna duda, pregunta, aporte, observación, sugerencia? Estoy para escucharles. Hola. ¿Nada? ¿Todo? Sí, una consulta, por favor, licenciada. ¿Cuál es su nombre? Osvaldo. Osvaldo, dígame. Sí, haciendo un énfasis en la solicitud de la fiscal cuando requiere la participación del trabajador social o la trabajadora social, ¿en qué parte del proceso penal ustedes presentan ese informe requerido del fiscal o de la fiscalía? ¿En qué parte del proceso? No me diga los requerimientos, pero no me dice cuál. ¿Me podría aclarar un poquito más qué partes? Ay, porque directamente llega y dice, hay que presentar esto, listo. Y nosotros presentamos al abogado. Claro. El abogado es quien lo fiscal, utiliza, ¿no? El fiscal. Bueno, es que mire, y nosotros trabajamos de manera independiente. Entonces como consultores. Entonces trabajamos directamente con los abogados. Y ellos obviamente nos citan cuando sea la defensa oral y poder defender nuestro informe, nuestro peritaje. Bueno, a ver, le voy a aclarar la pregunta. Por favor. Voy a hacer un comentario. Por favor. En el inicio, en la etapa del proceso penal, hay informes preliminares, ¿no? Ya. Los que presentan el psicólogo forense, el médico forense y el trabajador social. El trabajador social seguramente solicita un tiempo o bajo la solicitud de la fiscalía, ¿no? Entonces le da un tiempo preponderante, limitado o ampliatorio para que usted presente ese informe que dice bajo esos parámetros que usted nos ha explicado. Entonces, ese informe, esa investigación que tiene visitas a la familia, etcétera, etcétera,
¿En qué etapa del proceso penal usted presenta? En la primera etapa. Bajo la coordinación bajo la coordinación del ¿no? De la fiscalía, abogado. porque ustedes... Obviamente, el abogado fiscal, obviamente sí, pero entiendo que es en cuanto están haciendo la primera etapa, que nos piden el informe principalmente, y obviamente cuando ya es necesario se va a la defensa. Ya. No, pero a ver, yo soy abogado defensor. Claro, claro. Ya soy abogado defensor y en ningún momento yo tengo que coordinar nada con el médico forense, ni con el trabajador social, ni con el psicólogo. Por mi parte, de mí tiene que ser de forma particular una solicitud al juez y al fiscal en coordinación con la fiscalía para que yo pueda hacer el contrato de los servicios de ya sea trabajador social, psicólogo forense, por mi parte, ¿no? En el caso de usted, usted pertenece como trabajadora social, me dice, es independiente. Sí, somos consultores. Ya, consultores, bueno, ya, usted no trabaja en el SLIM. No. He trabajado en el SLIM, pero ahora, pero no con la experticia como el que se hace ahora, digamos, hace años. Eso es en el SLIM. Pero ahora es de manera independiente frente a procesos que se presentan, ¿no? Ya, perfecto. A ver, entonces, bajo esa... Por eso es la duda que tengo, Doc. Entonces, como bajo ese comentario, dígame. El artículo 308 del Código, el artículo 308 bis del Código Penal sobre violación sobre infante, niño, niña y adolescente, que está comprendido en el Código Penal. Ustedes como trabajador social, deme su opinión, entonces, su opinión con respecto al trabajo de campo que realiza al hecho investigado de la violación al entorno familiar. Seguramente va a estar mamás, hijos, como usted decía, ¿no? La familia nuclear, ¿sí? Ajá. Usted va a hacer y va a ampliar a las otras familias. Entonces, ¿cuál es la opinión que tiene? ¿Bajo qué parámetros sociales usted da ese informe? Y da el informe final o conclusión que en base a ese delito existe indicios de denuncia falsa. Como le decía, en base al requerimiento que nos pidan, nosotros hacemos. Por ejemplo, en ese caso que usted indica, ¿no? De violación. Y a partir de la evaluación que se realiza al entorno familiar y a la familia, entonces, principalmente nos basamos en lo que es la dinámica familiar, como les explicaba. Nos basamos, sabemos que al niño no lo podemos volver a entrevistar ni nada de aquello, ¿ya? Pero sí podemos trabajar con el entorno familiar, con la mamá, el papá, los hermanos, obviamente con la autorización de los papás, los tíos, tías. Es a partir de esa dinámica, de las interrelaciones que hay, nosotros podemos trabajar con la familia y poder identificar algunas situaciones que posiblemente enmarquen en una falsa denuncia. A partir de ello y de todos los instrumentos que tengamos, las técnicas, herramientas y todo lo que les había explicado, nosotros poder llegar a una conclusión, principalmente a partir de todo lo que nosotros hayamos evaluado. Entonces, y ver las relaciones que han tenido, la dinámica que ha tenido, la forma de comportamiento que tiene en la escuela, en caso que sea el niño o en la guardería, se evalúa todo aquello. Ahora, a partir de esa evaluación, usted me dice cuál es su opinión o conclusión. Me indica, Cito, no lo he entendido, por favor. Yo le he indicado que en base al informe que usted haría, como dice, trabaja de forma particular, ¿cuáles son, bajo qué parámetros indica que usted tiene, mencionó que tiene cuestionarios, etcétera, etcétera,
para poder percibir que hay una denuncia falsa. Entonces, bajo esos parámetros, ¿usted cómo concluye? ¿Cuál es su conclusión al haber percibido que hay una denuncia falsa? Porque no siempre usted va a trabajar con la fiscalía, porque No. Tiene que haber por parte, hasta el momento que yo encuentro, los trabajadores sociales del SLIM, los psicólogos, lo único que hacen es creerle a la víctima y a Ajá. la persona imputada, a la denunciada, de ninguna manera le creen, ¿no? A pesar de que ya ha hecho su declaración, uno ante la policía, hizo ante el psicólogo, hizo ante el trabajador social, y haciendo comparación de todas esas declaraciones en el ámbito familiar, como usted indica, entonces compara dónde se origina esa denuncia falsa, porque no solamente que hasta el momento que yo tengo en los casos que defiendo, ni el trabajador social ni el psicólogo forense dan oportunidad para que el denunciado o imputado tenga tal vez un porcentaje de veracidad en su declaración. Y las dos instituciones mantienen que la víctima tiene el mayor porcentaje de veracidad al haber denunciado la violación. Ya. Nosotros trabajamos a partir de eso, por ejemplo, y bueno, sí tiene la razón, generalmente el testimonio de la víctima es el que tiene la razón. Entonces, pero nosotros, a partir de, como consultores externos, independientes, podemos hacer la real y la debida investigación en el marco de trabajo social, hacer la investigación social. A partir de todo lo mencionado, llegando a una triangulación de datos, ¿no? Hacer el análisis respectivo con todos los de cabado, según el caso que se vea, y poder dar una conclusión o dictamen que también está, nosotros desde el área social, poder ver y decir realmente, esta persona, al parecer, o fruto de ello, sí hay, fruto de todo este proceso, se marca que esta persona no está diciendo la verdad. Hay un falso testimonio, el entorno familiar indica esto, la dinámica familiar indica esto, las relaciones de su entorno se identifica esto. Entonces es todo un proceso que se pone en el ámbito de las conclusiones. Fruto de ello ya el abogado, el fiscal, perdón, el juez ya van tomando esto y obviamente lo tenemos que defender de manera oral en el proceso que se está dando, ¿no? Pero así, digamos, en un caso concreto, tendríamos que ver cuáles son los puntos de pericia que nos han solicitado, ¿no? A partir de esos puntos de pericia, nosotros hacemos todo el proceso de investigación social. Y obviamente, posiblemente no nos enmarquemos tanto en lo que la defensoría, digamos, ha llegado, ¿no? Podríamos, y hay casos en que se ha podido, digamos, ver esta parte también como trabajadores sociales. Y también hay trabajadores sociales en el SLIM, pero también nosotros estamos como consultores independientes. No sé si les he respondido. Sí, por favor, voy a hacer otro comentario y le Está voy a bien. pedir su opinión con respecto a eso. Cuando nosotros pedimos una solicitud de investigación complementaria al fiscal con referencia a que el informe que ha presentado la trabajadora no se encuadra en la realidad de sus parámetros que usted menciona, como así también de la psicóloga. Entonces, como abogados defensores, nosotros estamos estamos en la tuición de pedir una investigación ampliatoria. Entonces, si usted da un primer informe, ¿no? A usted le llega nuevamente como consultor la solicitud por parte del fiscal que realice nuevamente una investigación complementaria. Este informe primario va a cambiar con relación al informe complementario. Yo, a ver, por favor, quisiera su comentario con eso.
A ver, cuando nos llega uno, es solo un solo informe que se presenta, doctor, que nosotros presentamos. Es un solo informe con todo el proceso debido que se tiene que tomar en el marco legal de todo lo que les había explicado como pericia social. Y ese informe lo tenemos que defender nosotros como consultores. Quizás se pueda hacer hasta en contra del informe que ha hecho la trabajadora social del SLIM o de la Defensoría. Pero nosotros, el informe que hacemos es único. Y a partir de ese informe pericial, forense pericial, que lo llaman, entonces nosotros vamos defendiendo. Por eso es que nuestro informe tiene que ser exhaustivo, tiene que ser medible, tiene que ser de impacto, o sea, tiene que tomar todo lo que nos pide realmente la norma y el enfoque en trabajo social para que nosotros podamos quizás de alguna manera y posiblemente